Hola amigos, bienvenidos a Conversaciones. Yo soy Luciana Y yo soy Rodrigo. y quisimos hoy platicar con ustedes ya de la palabra que recibimos el domingo todos por parte de Quique y me encantó el título. De entrada me encantó el título porque es algo que regularmente a mí me pasa. ¿Cómo crees? Sí. Pues sí, tuvimos un mensaje este 24 que el mismo Quique nos decía que no era un mensaje encaminado a la Navidad como tal, sino a cómo creemos en la Navidad. Y a mí me gustó mucho eh, cómo nos pone a cuestionar el cómo creemos, ¿no? Y cómo usamos nuestra fe para mover a otros, cómo es que incluso pidiendo ciertos milagros, que ahorita lo iremos platicando, ¿no? Que cómo hay ciertos milagros que pedimos, pero al momento de que ya se nos van a ser cumplidos, no creemos, ¿no? Se nos hace complicado el poder verlo, ¿no? Y pues sí, no sé tú qué opinas. Bueno, a mí me hizo reflexionar mucho en que esa pregunta viene en varias ocasiones de mi vida y tiene todo que ver con lo que pasé a lo largo de los años. Cuando desde chica tal vez viví cosas que no sucedieron, o más bien anhelaba cosas que no sucedían, de repente se volvió una constante el cómo crees, el cómo creer, no se me hacía fácil creer que cosas buenas me pudieran pasar. Y con esto no quiero decir que mi vida haya sido mala, al contrario, cada vez más me doy cuenta que he sido sumamente bendecida, afortunada, que las circunstancias que he vivido han servido para mucho, pero sí es verdad que cuando estoy inclusive o pidiendo algo o llega, no me la creo. De entrada, muchas veces no me la creo. También creo que tiene muchas veces que ver que, y eso tal vez lo podemos compartir con ustedes o alguien lo puede compartir conmigo, que una de las labores del enemigo es meternos cosas negativas en la mente, en los pensamientos, hacernos creer constantemente que no somos validados, que no nos lo merecemos, que son más grandes nuestros defectos que lo que Dios nos tiene preparado. Y entonces ¿cómo crees? Cuando lo dijo Quique dije, sí, sí, me identifico totalmente con lo que estás diciendo. Y también pensaba, ¿cómo es impresionante Dios cada vez que escuchamos algo de su palabra? Porque estoy segura que a todas las personas que estábamos en ese lugar, de una o de otra manera, una palabra o una frase o todo el contexto o el testimonio de Quique o lo que nos cuenta, toca esa fibra sensible que necesitamos cada uno y que a veces decimos, pero ¿quién le contó? O sea, ¿quién le contó lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, o cómo soy, para que él diga eso que es exactamente para mí? Sí. Sí, a mí creo que todos tuvimos, incluso lo decía, ¿no? ¿Cómo crees? Tiene varias maneras de preguntarse, ¿no? En el sentido de, ¿cómo crees, no? O sea, cuando te De dicen algo admiración. y que no lo crees, es, ah, chis, ¿cómo crees, no? O también cuando alguien nos pregunta que cómo creemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición cuando tenemos que creer? Y sí, un punto bien importante que daba paso al cómo creemos era cómo todas las preocupaciones que hay nos llegan a nublar de lo que es importante, ¿no? Y decía aquí que muchas preocupaciones hay en estas fechas, muchas cosas podemos tener en la mente y realmente se nos olvida el propósito, ¿no? El por qué vino Jesús, a qué vino, ¿no? Y cómo creemos, o si realmente creemos en estas fechas que vino un Salvador. Entonces, nos contaba, bueno, el versículo principal que nos dio era Juan 3:16, que es básico, ¿no? Y es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, realmente el propósito de estas fechas es siempre recordarlo. Y nos contaba la historia de Zacarías, el papá de Juan, y hacía un contraste entre María
y su esposa bueno, la esposa de Zacarías, Elizabeth. Y me gusta cómo el contraste de cómo el mismo ángel, creo que era Gabriel, el mismo ángel se le aparece tanto a María como a Zacarías. No, bueno, se les aparece al matrimonio como Sí, tal, a los ¿no? matrimonios. Ajá, pero como el ángel le dice a María que va a tener un hijo que es Jesús y María le cree, ¿no? Y María dice, ah, sí, adelante, No ok. cuestiona nada. Sí, no cuestiona. Ajá. Y Zacarías le dice el mismo ángel, ¿no? Ah, vas a tener un hijo que se va a llamar Juan. Y María y José creo que ni estaban casados. O sea, No, eran no, promesa. eran promesas, estaban comprometidos. Y, o sea, ni siquiera eran esposos y ya un ángel les había dicho que iban a estar esperando un bebé. Y María le creyó, o sea, María dio un paso a creer en la promesa. Pero este Zacarías no creía y aún siendo parte de una familia sacerdotal, o bueno, sí tenía labores sacerdotales, ¿cómo le cuesta creer, no? O sea, o sea, suena muy, creemos, que es como, ay, ¿cómo puede ser posible? Pero también nos pasa Mucho, mucho, mucho. que el mismo Zacarías estaba orando por un hijo. Y el ángel o sea, el mismo ángel le dice, o sea, vas a tener un hijo y, ah, ¿Cómo crees? ¿cómo crees? ¿No? O sea, puede sonar bastante irónico, pero también nos pasa, ¿no? Y muchas veces igual, creo que algo que podemos remarcar mucho en estas fechas, especialmente, ¿no? Pero es en general esto, pero en estas fechas especialmente podemos remarcar mucho, podemos pensar, a mí me viene mucho en la mente esta situación en la que oramos por un familiar y oramos por la reconciliación de un familiar Sí. y creo que en estas fechas esperar la llegada de ese familiar, eh, pues es muy importante, ¿no? Esperamos la llegada de alguien a quien no hemos visto en años, de alguien con quien incluso estuvimos peleados y, y lo esperamos, ¿no? O con quien no tenemos esa relación que Ajá, quisiéramos, justo. ¿no? Y lo relaciono mucho con esto porque podemos estar orando por esa persona y cuando llega es como, ¿no? O Eso es un sea, sueño, no sí, puede no. ser real. O sea, se topó o sea, iba a ir a otra fiesta y se equivocó o sea, pero así pasa, ¿no? Los milagros que incluso pedimos a Dios reflejan, o sea, cuando no creemos en ese milagro que llega, reflejan mucho la falta de credibilidad de nosotros, la falta de fe. Y sí, creo que eso es lo que como que más recalco de este mensaje que Quique nos dio, ¿no? La historia de Zacarías. De hecho, a propósito de eso, hay también algunos puntos como que me gustó muchísimo la manera en que Quique lo platicó, porque inclusive yo estaba viendo aparte de las personas en el auditorio y todos estaban así de quiero escuchar la historia, porque lo contó a manera de cuento y esa se me hace una muy buena forma, una muy buena estrategia de platicar la palabra, ¿no? Las historias de la palabra. Y número dos, que utilizara esa parte del personaje secundario, no del protagonista, sino del coprotagonista de la historia. Y algo que dijo y que es verdad, cuando nosotros ponemos como protagonista de cualquier historia y de nuestra propia historia a Dios, es indudable que es lo mejor. Pero también reconocer que nosotros somos esos personajes secundarios que hacemos lo posible ante lo imposible que hace Dios para que las cosas se den. Y como bien decías, orar por ese familiar y creer, porque una sin la otra o tarda más o difícilmente sucede. También algo que dijo Kiki que me gustó muchísimo es que lo que pasó en la vida de Zacarías fue con él y sin él. O sea, si lo creyera o no lo creyera. Creo que lo único que pasa, porque las cosas que Dios decide y decide que pasen van a pasar. Pero nosotros podemos o ser parte de que lo veamos rápidamente, parte de que no nos asombre, sino de que esa fe contagie a nuestro alrededor más rápido o postergar por mucho tiempo lo que suceda por no creerlo.
Sí, igual ahorita, cuando recién estaba volviendo a escuchar el mensaje, pensaba, Quique decía que José también, o sea, se aventó, ¿no? Sin cuestionar, pero a medias, ¿no? Porque lo podemos leer como María cuando le dice a José, sí, o sea, hasta la iba a dejar, ¿no? Hasta dijo, no, no, tú andabas de loquilla. Y, y Habrá pensado, hasta, es que ajá, imagínate los pensamientos, si viviendo en la época de milagros, de tangibles, tan presentes, ujú. que ellos dudaban, bueno, más nos pasa a nosotros todo el tiempo. Sí, y creo que igual, eh, o sea, José, cuando María le dijo, ya la iba a dejar, ¿no? Pero igual se le apareció el ángel y digo, igual habla un poco, o sea, refleja un poquito mal cómo somos los hombres, ¿no? Luego de incrédulos. Pero así pasa que José no le creyó a su mujer, se le apareció el ángel y entonces, ok, bueno, está bien, me aviento, ¿no? Digo, Zacarías sí se la voló y se quedó mudo, pero sí, la fe que contagia a otros definitivamente es clave. Y también, Quique, pasaba un video de una película. ¿Nos quieres contarnos? Bueno, no, bueno, es que hay varias cosas que te quiero decir, pero prometo ser breve. Ah, Pero con respecto al video que de la película, no, es una película, otras amigas me preguntaban, recuérdame el nombre de la película que quiero verla. Y les dije, es una película que tiene muchísimo mensaje y aunque no es cristiana, no es con una motivación cristiana, definitivamente denota el carácter de Cristo en ese soldado que hasta el último, por eso se llama Hasta el último hombre, incluso si la quieren ver o si ya la han visto, vuelvan a ver, creo que las buenas películas que dejan tales mensajes son dignas de verse varias veces. Y este hombre no le importó ser criticado, buleado, excluido, maltratado, difamado. No le importó sufrir todo eso con tal de, sin a manera de demostrar nada, más bien con tal de vivir una fe genuina. Sufrió muchas cosas que a veces no estamos dispuestos a pasar con tal de hacerle creer o más bien demostrarle al Señor que le creía. Y murió en la raya por hasta el último hombre. No les vamos ¿cómo se dice? spoiler. Spoilear nada. Mm. No les vamos a spoilear nada, pero sí véanla porque definitivamente creo que Kike escogió una escena y una película idónea para ejemplificar lo que estaba diciendo en la plática. Y también yo volví a escuchar esa conferencia del domingo y algo que me quedó sembrado mucho es que si bien le creo con todo mi corazón a Dios, muchas veces me hace falta que me valga gorro si los demás me critican, si les soy grata o no por decir vamos a orar y agradecer por los alimentos. Cuando estamos en un contexto de amigos que todos creemos en Cristo, eso es muy fácil. Ujú. Pero cuando estamos con nuestros familiares que todavía no han recibido a Cristo en su corazón o no lo conocen o inclusive no creen en Él, eso cuesta mucho trabajo. Y estoy dispuesta, lo decidí, es una decisión personal, por supuesto, a, a seguir dándole honra y gloria a Dios por todo lo que tengo y que Dios haga lo demás a través de mi fe, a Ujú. través de esa fe férrea de confiar. Inclusive estaba pensando, esta próxima Navidad, me gustaría convocar a mucha o a gran parte, y si se puede, a toda mi familia, que la pasemos juntos otra vez como hace años no sucede, y propiciar lo que nosotros hacemos en casa. Propiciar dar gracias antes de los alimentos, propiciar pues decir bendiciones para unos y para otros, que cada quien lo haga a su forma y a su modo, pero que esa fe que nosotros tenemos pueda contagiar a más personas, Mm. a las que nos es fácil contagiar y a las que no nos es fácil contagiar. Claro. Y no, ese mensaje me dejó muchísimas cosas buenas. Una cosa que me dejó buenísima, y yo quiero invitar a las personas, inclusive lo platicaba con David, mi esposo, tu papá, es que, es que tú y yo estamos platicando de esto. Ujú. Normalmente no lo hacemos a veces como familia, o sea, Mm. leemos cada uno la palabra, la Biblia, escuchamos una conferencia, muy pocas veces
nos sentamos a platicar qué nos habló Dios, qué nos pareció. Y yo, si nos están escuchando, quiero invitarlos a eso. Es que es una retroalimentación tan especial escuchar lo que nuestros hijos opinan, cómo lo sienten, porque además es un punto de vista totalmente fresco, totalmente diferente, y todos los puntos de vista de cada uno pues sirven para unirnos en esa fe, para ver los diferentes panoramas que tiene esa palabra y cómo nos puede hablar Dios de muchas formas. Sí, creo que podemos escuchar mucho acerca de la palabra, pero si realmente no lo ponemos en práctica, si no lo... si para empezar, si leemos la Biblia pero no la estudiamos, estamos yendo por otro camino. Y, ajá, y si no ponemos en práctica los principios, estamos haciendo como algo monótono, ¿no? Algo superficial. Pues como los fariseos, ¿no? Sabemos mucho de qué dice la ley, pero no actuamos conforme Dios está esperando que actuemos. Sí, que es de una manera personal, propia, con nuestra propia vida. Sí, y creo que los invitamos a que puedan seguir escuchando, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros cada domingo. Quiero compartirles el último versículo que decía Quique, que fue como lo que necesitó escuchar María para decir que sí al final. Y es Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Entonces creo que podemos empezar a poner en práctica el amor en familia. Y no solo por la temporada. Claro, lo que decía mi mamá. O sea, creo que en la temporada en Navidad, que es como donde más se facilita que la familia se junte, no lo hemos hecho. Entonces podemos empezar a ponerlo en práctica, pero todo el año, ¿no? Podemos echarlo a andar. Toda la vida tenemos que estar constantemente practicando el amor y practicando una fe que pueda estar siendo contagiada a los demás. Entonces, los invitamos a que todos los domingos podamos escuchar juntos la palabra de Dios. Este domingo iniciamos con una nueva serie de poner primero a Dios. Dios primero. Dios primero. En todo. Exacto. Entonces, empecemos poniendo a Dios primero y también vamos a estarlo acompañando con un ayuno. Pero eso lo estaremos compartiendo, lo estaremos compartiendo en las redes para que puedan ustedes estar al pendiente y puedan acompañarnos a iniciar el año poniendo a Dios primero, ¿no? Además es mucho más fácil en grupo, en equipo, en compañía, y ya que nos reunimos por diferentes situaciones en la semana, tal vez con amigos en la fe y demás, decir, acuérdate de que estamos juntos en esto y lo vamos a hacer para lograr. El ayuno quiere decir, sobre todo, y sería bueno recordarlo, no es un intercambio con Dios, no es ayuno para lograr esto, no. El ayuno tiene como propósito morir a nosotros y conectar con Él de una manera muy especial y diferente. Imagínense empezar nuestro año de esta forma, poniendo a Dios primero en todas sus formas. Estoy segura que nos espera un año absolutamente diferente y con pequeños cambios diarios que harán más bien una gran diferencia en todo. Así es. Los invitamos a que como familia propiciemos la comunicación, las conversaciones entre nosotros, porque eso dará también un nuevo sentir en este año y bueno, qué mejor muestra de hacer algo distinto que amarnos entre familia, comunicarnos cotidianamente y ver la mano de Dios en todo. Así es, entonces los invitamos a que no falten los domingos y estén pendientes de las redes porque estamos compartiendo palabras, estamos compartiendo algo para que podamos estar constantemente alimentándonos de la palabra. Entonces, muchas gracias, pueden comentar, dejar sus comentarios, sus opiniones, estaremos muy felices de leerlos y pues nada, nos vemos en la siguiente. Dios los bendice.